que había muchos apaches de ejército, empecé a trabajar ahí de tornería y había mucho trabajo de mantenimiento, tren de aterrizaje, todas esas cosas, empecé a armar eso. A los 12 años. ¿Por qué? Porque fue un funcionario de acá, no me acuerdo quién era, la escuela primaria, y pidió 2 pibes para lavar aviones. Y bueno, en aquel tiempo los chicos trabajaban, algunos iban a las quintas de Funes por ahí, y yo cuando escuché aviación, acá veníamos a cazar pájaros, no había nada, solo el aeroclub, que tenía su hangar, y este hangar se terminaba de construir, año 46, 47. Y empecé en tornería y después entré en Roquete y Racete, ya en el 61, en mantenimiento de tren de aterrizaje, todas esas cosas. Y después entré en motores, entré a cambiar guía, rectificar, ya dejar listo como para que los motoristas armaron los motores. No, en realidad yo empecé a trabajar con mi Tili a los 11, 12 años. Y ahí un día agarré medio para la miércoles y me fui al taller de Racete a pedir trabajo allá. Y ahí empecé en el año 62. Estaba por cumplir los 18, 17 años, en motores. Y después con Lucero a chapería. Y ahí aprendí a soldar, a trabajar la chapa. Yo lo conocí estando del servicio militar, pero en San Telmo. Como éramos casi vecinos. Y de mi viejo de toda la vida, o sea, de chico, de los 12 años, más o menos arranqué con el tema aeronáutico. Y acá es todo lo que es reparación, reconstrucción de lo que sería una aeronave, desde un siniestro hasta el mantenimiento. No sé, Amelia, ¿querés contestar? Contestá vos. Porque vos estuviste primero. Yo estuve primero, bueno, pero 14 años. El trabajo era entelar los aviones, se hacía la tela apropiada para los Lo construían ahí mismo, ¿eh? Los fuselajes, todos los planos. Vos tenías los fuselajes todos pelados, sí. Y después les ponías, había uno que yo no lo cosía. Lo cosía la Amelia. Lo que se cosían eran los planos, que vendrían a ser las alas de los Piper. Y los cosos también, los largos. Los planos. Los planos son las alas. Las alas. Claro. Esos planos se llamaban alas. Esos son planos. Eran alas del avión que se llamaban planos. Y qué sé yo tengo 66 y hace 50 y pico de años, 60 años atrás. Y mi vieja se va a laburar con Imperiales al aeropuerto, al bar. Y bueno, y ahí empecé yo. Y a mí me gustaba lavar las copas y los platos. Entonces, ¿qué hacía mi vieja? Para entretenerme, para que no ande siendo macana por ahí, me ponía un cajoncito de manzana, yo parado ahí, lavaba los platos, las copas, y el viejo Imperiales me traía 10 pesos. Esos 10 pesos, viste que eran colorados, que tenían, bueno, eso yo todavía los veo, porque yo con eso me compraba caramelo y todo, viste. Y bueno, y ahí arranqué. Yo vengo de monje ya había terminado la escuela primaria, pasó un par de años, un lugar medio retirado, que no había mucho medio de vida, ¿no? Entonces, bueno, me vengo a trabajar aquí y entro en el taller de Ferroni, Bressan Ferroni en ese tiempo. A mí me gustaba, de chiquito me gustaba la mecánica, entonces me acuerdo que los primeros trabajos eran, como todo chico, barrer y limpiar. Entonces lavaba aviones. Y algunos aviones eran bajitos, como el Piper Comanche, que es un avión de ala baja y es bajo. Entonces para lavarlo hay que ponerse acostado, mirando para arriba y lavarlo con un cepillo, con una esponja, y uno se ensucia todo. Entonces yo renegaba por eso, porque yo quería trabajar en mecánica, no quería lavar aviones. Hasta que me llegó el turno. Y empecé a trabajar con eso, le ayudaba al chapista, que en ese tiempo era Montañer.
y estuve un tiempo ayudándole a él, después le ayudaba a Hércoli, que era el motorista, y así fue pasando el tiempo ahí. Allá en Estados Unidos lo querían tener, no querían que se viniera, porque él sabía bien el inglés y le gustaba muchísimo volar y todo, y conocía mucho. Y él no, él su Funes, siempre su Funes, él sí que era funense, demasiado funense ya a veces. Y así que ni a Estados Unidos, ni a Alemania, nada, porque allá podía haber trabajado después también, ¿viste? Él no quería saber nada. Totalmente, sí, claro. Y si no, no le hubiera dedicado tanto tiempo. Acá aprendí a volar, fui el primer piloto de helicóptero de Rosario, que me mandaron a Estados Unidos, estuve unos meses ahí, aprendí todo, yo no sabía ni por dónde se subía a un helicóptero. Y bueno, varios instructores de primera línea que hay hoy hicieron las primeras horas conmigo, así que aprendí todo acá. Sí, él siempre quería que alguien siga de la familia en lo que es estructura. Y bueno, lo supe llevar bastante bien como él hubiese querido, seguramente. Y nos fuimos perfeccionando, hicimos cursos y un montón de cosas que él le esquivaba siempre, todas esas cosas, pero que bueno, hoy en día hacen falta por la parte de habilitación y todo eso, pero sí, creo que sí, estaría muy orgulloso. Sí. La mayoría de los pobladores, la mayoría de los que trabajaban en el taller eran de Funes. Eran muy pocos de acá de Fisher, de Rosario, pero la mayoría eran de gente de Funes. Algunos ya, por ejemplo, había pintores, había que ya a lo mejor ya sabían trabajar ellos o tenían que adaptarse a la pintura del avión y eso, pero ya era otra cosa. Así que bueno, ahí arranqué y bueno, después mi mamá se enferma. En ese tiempo el cáncer era una cosa que no la conocía nadie, sufrió, pobrecita. Cuando se va mi mamá, que le dice, mire, no puedo trabajar más, entonces Imperiales me dice, ¿por qué no me lo dejan, nene, para que me ayude? Tenía 6 años y ahora no se puede, el chico no puede laburar, ¿viste? Dice, ¿por qué no le dice me deja al nene que me lave las copas para que me dé una manito hasta que consiga a alguien, qué sé yo cuánto? Bueno, ahí estuve hasta los 14 años, de los 5 a los 14, que iba a la escuela y venía, me daban de comer. Por eso, yo estoy agradecido de toda la gente del aeropuerto, porque me criaron ellos. Tu viejo, me acuerdo del viejo Luca, me acuerdo de, qué sé yo, de Lucero, no sé cuántas personas, pero el gordo Boscaglia me hacía la costeleta y me mandaba a la escuela. El hermano, el Ronco, yo era el juguete del aeropuerto. O sea, la mascota. Sí, era difícil con un gallego como este. Lucero, sí, difícil porque la exigencia era total, o sea, al momento de soldar, yo siempre me acuerdo en los últimos cursos que hice, que me tocaron personas que me tomaban el examen y nada que ver cuando me lo tomaba él. Siempre venía un correctivo bastante preciso, como para que te eduques y no que te guste el trabajo, porque él siempre decía, vos tenés que saber dónde empezar y dónde terminar, todo, pero sí le gustaba que las cosas que salgan perfectas, como debía ser. Sí, no, él avisaba, siempre. Él avisaba, ya sabíamos que daba unas vueltas, viste, bajaba un poco y daba las vueltas para avisar que estaba de vuelta. Entonces uno ya sabía que venía y por allí a lo mejor íbamos a buscarlo allá aunque él andaba en la moto mucho, la Matchless. Para mí, yo por ahí lo tomo de otra forma. Me apasiona y es mi medio de vida, mi forma de
pero sí me apasiona. Digamos que a lo mejor no lo expreso como mi viejo no te lo expresaba muy así en gestos o en palabras, pero vos te das cuenta que él despegaba un avión y era la corrida para verlo nada más. En medio de ese aprendizaje de los primeros meses, un día me mandan a lavar el auto del jefe, ¿no? De uno de los dueños. Entonces tenía una mancha el auto en el capó y yo veía que no salía con detergente. Como yo vi que todo lo lavaban con thinner, yo fui hasta donde trabajaba el pintor, le pedí un poco de thinner y le pasé con un trapo. Alguien sintió el olor, porque el thinner se siente el olor a muchos metros, y se dio cuenta y vino, dice, ¿qué le está pasando, thinner? Sí, para limpiar. No, por favor, dice, no le pasé más, porque el thinner va a remover la pintura. Bueno, por suerte apenas había logrado, salió la mancha y no, después lo pulieron con una pasta especial de pulir y el auto quedó otra vez como nuevo, ¿no? Pero el hijo del señor Ferroni, que actualmente vive en Funes o anda siempre por acá, Ricardo, siempre se encarga de hacérmelo notar a eso, ¿no? Como nota risueña. Bueno, cuando yo estoy ahí en el taller de Bresani Ferroni, estoy 9 meses. Y vi que me gustaban los muchachos cómo cargaban combustible a los aviones, vi que iban con el camión y venían, porque a la vez también nosotros ahí, esta empresa tenía la concesión de la ESO, entonces iba de vez en cuando y me enganchaba con el camión, que es donde trabajaba mi hermano, y le ayudaba a cargar combustible. Pero no tenía mucha venta la empresa ESO, cargaba solamente aerolíneas, creo que cada 2 días, cada 2 días por medio, una cosa así. Entonces, el Boeing carga. Claro, y me contraté o me empleé en YPF, fui a pedir trabajo a YPF y esperé unos días y me dijeron que sí, que iba a haber una vacante, porque creo que uno de los muchachos tenía que hacer el servicio. Y ahí empecé, y ahí estuve 14, 15 años acá con el amigo. Después vino Claro, yo entré porque él se fue a la Colimba. Claro, hicimos la cadena así. Pero yo ya estaba antes de YPF, cuando estaba en el aeropuerto, como si fuera un pasillo, así, para llegar a la plataforma, y el depósito de combustible estaba donde pasaban los pasajeros. Pasaba así y estaba ahí. Bueno, y ahí era. Tenía que andar esquivando las mangueras los pasajeros. Sí. Y con esa manguera esa manguera grande que te contaba antes, que estaba en el suelo. Bueno, entonces cuando yo no hacía nada, como yo estaba ahí, era el comodín, cualquiera que me decía, Antonito, vení, dame una mano, encásame esto, ¿viste? Y también despachaba cuando venía el DC3, le alcanzaba la manguera, le alcanzaba los baldes, de 10 litros, que Julio se debe acordar, porque era el mecánico de la cosa, con una soga, le tirábamos y le mandábamos así carros de 10 litros, porque tiraban todo. Bueno, y estaba ahí, vos sabés que, y yo chico, ¿viste? ¿Te acuerdas que tenía, no sé, 10 años, habría tenido 12 años? Y se poníamos a descargar los camiones, venían los camiones y conectábamos la manguera y descargábamos la nafta 100, 130. Y me iba a jugar a la pelota. Me dejaban a mí, te miraba ahí que no se vaya a rebalsar. Y yo me iba a jugar a la pelota. Y por ahí la nafta. Hoy en día tiraba una gota de aceite y te meten preso. Desparramaba la nafta. Te lo juro, vos sabés que yo hoy no lo puedo creer, por eso yo siempre digo, Dios es aeronáutico. Agarraban los tipos, señor, se apaga el pucho porque mire que hay nafta tirada ahí. El tipo tiraba y pisaba el pucho a 2 metros de la nafta. Y agarraba y se levantaban los pantalones así, y se iban hasta, así como si fuera agua, al avión. Pasaba Amelia, me esperaba ahí, yo cruzaba la vía
y lo íbamos caminando, despacito hasta que venía el tren. Entonces cuando venía el tren, pasaba el novio Amelia. Pasaba el novio y ya los tiraba los paquetes para los caramelos, los chocolates. Siempre llegábamos tarde allá, pero no importa. y entonces llegábamos allá y todos lo estaban esperando por todo lo que traíamos nosotros. Ferrani, te puedo decir que era un estudioso de aviación, leía mucho y hablaba inglés y nos obligó a todos casi a aprender inglés. Y bueno, todo lo que él decía era para escuchar. Y después viajé muchas veces con él a Estados Unidos, aprendí mucho con él. O sea, cuando me refiero a que con quién aprendí más con él, porque con él pasé muchos años. El Martín Fierro lo empezamos entre tu tío, Lucero, y yo. Y en el año 72 habrá sido. Después vino Carlito a ayudarnos. Y en el 75 fue que ya voló. Nosotros estábamos en el taller. De repente aparecieron con que íbamos a hacer un avión y bueno, teníamos posibilidad de llegar a mucho más, ¿viste? Y alegría, porque si bien pensábamos que no iba a haber problema, pero el asunto era verlo volar, ¿viste? Y nos vimos por suerte varias veces. Y la aviación para mi papá era la vida misma, porque el entorno de él era sobre la aviación, el todo giraba sobre la aviación. Y en una familia que no era muy aeronáutico, sacando a la tía Amelia, que la tía Amelia estuvo con la MEMA y eran de esas mujeres que bueno, ya no existen tampoco, y laburaban de eso, que eran genias, en realidad. Que a veces cuando las veo digo, no las puedo creer, con eso, porque la he visto en foto con su trajecito blanco que tenían ellos, que telaban y hacían unos laburos impecables, pero no, para él era todo. Pero trabajé, pude viajar, aparte, mis viajes particulares con la familia, así que, y no me faltó nada, gracias a Dios. Bueno, yo te puedo decir que el primer semana que yo vine a vivir acá, venían los DC-3. ¿Qué pasa? Que había una niebla, que en ese tiempo había bochines en la pista. Y pasaba bajito, bajito porque el tipo quería aterrizar y no podía. Y yo agarré a mi señora y la Adriana, mi hija, y lo metimos en el puente de pasarela, ahí por cualquier cosa, si pasaba de largo. Pero después ya los chicos, las 3 nietas nacieron acá y se acostumbraron al ruido del avión, que es habitual para nosotros, es la vida. Para mí es la vida, la aviación es la vida. Sí, la aviación fue mi vida. Era su vida, era su vida. Él siempre la aviación, ¿viste? Es mi vida. Si yo le debo todo lo que tengo y cosas es a la aviación. He conocido, como dice él, a mucha gente, buenísima gente. Me criaron, porque desde los 5 años hasta los 18 me criaron. La vida, toda la vida estuve acá. Te imaginas que desde los 12 años